Este tema que hemos publicado el fin de semana, matrimonios adolescentes. Nadia ya en algún momento nos había alertado sobre esto, pero hay cifras y hay mucho por qué preocuparse. A veces las redes no se ocupan de esto. Lo vamos a volver a intentar desde la razón para tratar de multiplicar las voces que reclamen sobre esto, porque hay que reclamar. No me parece lógico que una niña de 12 años se case, no me parece lógico que una niña de 13 años se case, y menos lógico que una niña o adolescente se case con un hombre que le triplica en la edad. Esta es mi introducción. Nadia, bienvenida. Muchísimas gracias al programa por la invitación. Temáticas importantes que pasan décadas y siguen siendo una alarma en nuestro país. Yo le agregaría, no me parece ni lógico, ni justo, ni correcto que en el Estado plurinacional las niñas a los 9 años estén pariendo hijos, que las niñas a los 15 años ya estén en un tercer embarazo sin posibilidad de salir de círculos de violencia, de círculos de pobreza. No me parece justo que actualmente todavía la pobreza tenga rostro de mujer y en muchos casos de mujeres jóvenes, de mujeres adolescentes, de niñas. Y claro, yo había leído el artículo con mucha atención, tocan una parte del problema que creo que es importante porque está disfrazada de formalidad, de legalidad, también de una permisibilidad en el caso de instituciones públicas como el registro civil o los registros cívicos. Y claro, uno llama la atención porque en el 2024, donde se supone que tenemos alrededor de 7, 8, 10 años, un poco más de legislación que aparentemente ha tenido que modificar algunas situaciones que eran más críticas hace gestiones pasadas, pero que vemos en tus datos que ponías, todavía son permisibles, ¿no? Registros de matrimonio de menores de 12, de 13, de 15 años, todavía se están poniendo como matrimonios legales y formales. Sí. Pero decía, esta es una parte del problema, porque el problema mayor y el problema de fondo es lo que está por fuera de los matrimonios. Por eso se habla de las uniones tempranas, lo que se conoce como las uniones de hecho, donde no hay un registro cívico, no hay una suerte de legalidad, ni siquiera va a aparecer en ese registro paupérrimo, y que no existe dato oficial en Bolivia. No hay estadísticas. No hay. Bueno, hablemos primero de la primera parte del programa, Nadia. Simplemente añadir este dato. Se supone que cuando hablamos en el país de un proceso de cambio, teníamos en la mente cambios profundos como estos, que al final del día, en este caso, no se han dado. Nadia, y a quienes nos están viendo, les recuerdo que antes del año 2014, el Código de Familia permitía el matrimonio con consentimiento verbal del varón desde los 16 años y de la mujer desde los 14 años. Así que una mujer podía casarse antes del 2014 a los 14 años. Como señala Nadia, estamos dentro de lo que sí se registra, dentro del matrimonio que está, entre comillas, bendecido por el Estado, autorizado por el Estado, y entra en estas cifras. Para pasar a esto que dice Nadia, que es el otro lado todavía más oscuro de lo que no aparece en las estadísticas, le propongo revisar esta nota de mi colega Daniel Gutiérrez, así tiene el panorama completo, y le hacemos más preguntas a Nadia, que está con nosotros. Vamos a la nota. En Bolivia, entre 2014 y 2024, 6.001 adolescentes de 16 y 17 años contrajeron matrimonio. El año con más casos fue 2014, con 1.602 registros. Desde entonces, las cifras han bajado, 199 en 2023 y 216 en 2024. David Dávila, director del Ceresi, explica que la Ley 603 en Bolivia, vigente desde 2014, fijó la edad mínima de matrimonio en 16 años con autorización de tutores o de un juez. Sin embargo, el informe Sueños Interrumpidos de
la Defensoría del Pueblo reveló que entre 2014 y 2018, 547 menores de 16 años se casaron. Hubo casos de niñas de 12 años casadas con hombres de 22 y 23 años. A pesar de la reducción en los matrimonios infantiles, la Defensoría advierte que en el 6,06% de los casos, los esposos triplican la edad de las adolescentes. Carlos Zárate, de la Comunidad de Derechos Humanos, señala que entre 2010 y 2022 hubo 11.297 matrimonios de adolescentes entre 13 y 17 años. En enero de 2024, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó a Bolivia derogar la Ley 603 y prohibir los matrimonios en menores de 18 años. Un proyecto de ley en el Senado busca cambiar esta normativa. Muy clara la nota de Daniel Gutiérrez, nos plantea las cifras principales. Ahora, cuando dice que hay un proyecto en el ámbito legislativo, yo digo, lo que podrá tardar, ¿no? Nadia, ¿sabías de estas cifras? Sí. El dato que da el Ceresi respecto a este número de edad de casos entre el 2014 y el 2024 tampoco está desmenuzado cuál ha sido la razón o cuál es el fundamento, si hay una resolución judicial, si hay un trámite administrativo que pueda justificar el registro de menores de 16 años con partidas de matrimonio, sea con otros menores o sea con personas mayores. También hay un dato interesante que daba en su momento el registro del Ceresi, era que si bien hay la mayoría, el 99% de los casos, las mujeres son menores que los varones, se les duplican, les triplican la edad, también hay casos de varones menores con mujeres mayores, pero ese es un dato muy pequeño. Hubiera sido interesante. ¿Qué podría explicar el matrimonio de un jovencito con una mujer tan mayor? No existe ninguna investigación. Ese informe defensorial, también lo revisaba en su momento Sueños Interrumpidos, tiene la ausencia del dato de cuáles son las causas o si existe algún tipo de justificación, entre comillas, que hubiese permitido un registro de matrimonios de menores de 16 años. Ahora, hay una figura en el Código de Familias que está relacionada a la emancipación, pero igual pone un límite de edad. Podría haber sido esa, se hace a través de un trámite judicial, pero ese dato no lo tenemos. Como te decía, igual ha sido un avance importante el 2014 con la modificación de la Ley 603 al anterior Código de Familias, pero sigue siendo insuficiente. Bolivia tiene ese proyecto de ley en el Senado, creo que hace 3 o 4 años, cada año desarchivándose para dar un informe hacia un organismo internacional y luego volviéndose a archivar, al igual que todos los proyectos relacionados a poblaciones, a derechos humanos, entre otros, lastimosamente. Yo no le veo, menos en esta coyuntura política, que la Asamblea Legislativa vaya a priorizar a las compañeras, a las adolescentes que están siendo puestas, ¿no?, bajo la palestra de una institucionalidad en matrimonios forzados, porque al final eso es lo que son. Así es. Nadia, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, nos dice que las niñas que se casan antes de los 18 enfrentan un mayor riesgo de violencia doméstica, tienen menos oportunidades de continuar con su educación. Es lógico, y dentro de esto, y volviendo a las cifras, el 6% de estos casos, de los 1.006 que se han registrado en estos años, el 6% son adolescentes que se han casado con hombres que les triplican la edad. Y daba cuenta en esta nota, ¿no?, una joven de 16 con un marido de 54. Terrible, desde el 2014 recupero estas cifras: 1.602 casos, 1.167, 846, 570, 458, 302, 214, 220, 254, 199. Vuelve a subir el 2024, 216 casos. Baja la cifra, pero imagínense, solo tomando el último año, 216 matrimonios de adolescentes, de niñas. Me pregunto cuánto está cuidando de nosotras, las mujeres, las adolescentes, las niñas, el Estado, qué es lo que está permitiendo. Y también me pregunto dónde están
los defensores y las defensoras de los derechos humanos en las redes, cuando hay casos específicos en las redes se desata y también se van contra los propios defensores de los derechos humanos. Nadia, quiero hacer referencia a lo que has vivido también en este último tiempo cuando reclamaste por los derechos humanos de adolescentes en manifestaciones y viene ahí la turba, y se va contra quien defiende derechos humanos, con quien está poniendo sobre la mesa la discusión sobre derechos humanos, la defensa sobre derechos humanos. ¿Dónde están en las redes? ¿Dónde están cuando hablamos de este número horrible de casos, doloroso, por no hablar de esto que tú mencionabas, Nadia, de lo que no está registrado y que en estos momentos se está viviendo en el país, ¿no? Mujeres expuestas a dolor. A dolor, pobreza, precariedad, por dos ámbitos, ¿no? Bueno, las redes son extremadamente volátiles y en el caso particular que yo tengo un montón de agentes gubernamentales y también muchos bots que cada vez que se hace algún tipo de interpelación siempre llegan a atacar. Creo que ese es un tema que ni vale la pena discutirlo, años lo vengo lidiando y la verdad es que no le doy mayor importancia. Ya sobre el tema de fondo, es cierto, estas cifras, como tú muy bien dices, es el ámbito formal, es como lo más pequeño del gran problema. Ese 6% que señala UNICEF es igual, muy pequeño en relación al dato real también. ¿Por qué las adolescentes se casan? Porque están enamoradas, porque han encontrado el amor de su vida, ese amor romántico. No. Detrás de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas, donde se llevan por delante la vida de las mujeres, hay situación de pobreza, de extrema pobreza, donde lastimosamente en muchos casos las familias ven a sus hijas como la posibilidad de salir de ese espectro, de tener una oportunidad de sobrevivencia. ¿Cuál es el efecto en uno de los casos? Porque también hay otras causales. ¿Cuál es el efecto? Cuando una familia piensa que va a salir de la pobreza casando o entregando a su hija menor a un hombre de 50, 60 años que le está prometiendo darle recursos económicos, las estadísticas y la experiencia, no solo en Bolivia, sino en la región, nos han demostrado que la situación se agrava. Por lo que dice UNICEF, porque esas mujeres generalmente van a estar mínimamente sometidas a violencia económica, mínimamente van a estar sometidas a violencia psicológica, emocional, entre otras. Física también, sexual, con seguridad. Por otro lado, lo que dice UNICEF, la mayoría llega a generar se llega a abandonar sus estudios, sí. Antes con mayor preponderancia porque era mal visto que una chica embarazada, que generalmente es otra de las causas para un matrimonio, vaya a la escuela y las expulsaban. Con el tiempo fue cambiando, pero actualmente ya con una guagua con otra guagua, al espectro de un señor de 50, 40, 60 años, pues se encuentra sometida y se encuentra en casa sin posibilidad de estudiar y por supuesto de trabajar. Y cuando quiere de alguna forma abrir un poquito sus alas, ayudar a esa familia que le ha entregado a ese señor mayor, lastimosamente se ve obligada a precarizar su trabajo y su vida. Entonces tú las ves cargando 1, 2, 3 guaguas, tratando de ganarse el pan del día en situaciones muy lamentables. Entonces la causa de decir vamos a poder salir de la pobreza con nuestra hija, al final es un boomerang, porque es un círculo de mayor pobreza, de mayor precarización y fuera de lo que tú decías, el tema de violencia sexual. Por otro lado, como consecuencia de este matrimonio infantil, no le vas a pedir a esa menor que se ponga fuerte ante un hombre de 40, 50 años en el momento del acceso carnal. Eso implica que a los 15 años muchas de estas compañeras están con un segundo o un tercer embarazo. Y eso pone en riesgo su vida, disminuye su calidad de vida por el desgaste de sus propios cuerpos. Es decir, que además su proyección de vida en términos de salud biológica, pues igual se ven reducidos y aminorados. Entonces, realmente esta temática, si solamente lo ves como registro, es una parte,
pero detrás tienes toda la problemática que programas y programas contigo, Claudia, hemos hecho sobre las consecuencias del embarazo en adolescentes, físicos, sociales, de proyectos de vida de estas menores, y es letal. Aquí no es suficiente con que el Senado o la Asamblea Legislativa tenga un poquito de conciencia social y decida dar diligencia a este proyecto de ley y modifique la ley 603. No es suficiente. Es necesario ir a las causas estructurales. Y la causa estructural primaria es extrema pobreza y pobreza. Patriarcado. Y el patriarcado, por supuesto, en un entorno de patriarcado donde las mujeres, de acuerdo al dato del 2024, 216 mujeres al menos han sido pues entregadas a hombres como si fueran cosas materiales, sin interesarles lo que va a pasar más adelante con ellas. También es necesario reforzar dentro del sistema educativo. En su momento, las medidas que se han tomado durante el gobierno del Movimiento al Socialismo para evitar deserción escolar, generar incentivos para que una vez acabado el bachillerato tú puedas continuar con estudios superiores a través de becas, entre otros, son importantes. Esas hay que fortalecerlas, hay que amplificarlas. No son suficientes. No son suficientes. Pero aportan. Pero aportan. Por otro lado, hay que darles más oportunidades a los chicos. En un momento, y a nivel mundial, a nivel región, tratar de incentivar a través de deporte, cultura, espacios donde los jóvenes puedan desarrollarse, también es fundamental, porque ahí vas a evitar alcoholismo, drogadicción, que son espacios donde también se pone en situación de vulnerabilidad, donde puede suceder un embarazo en adolescentes y puede también suceder un matrimonio infantil. Entonces, también es importante ver, no solamente reiterar el proyecto de ley, sino ver otros espacios, ¿no?, de incentivo para nuestras adolescentes, darles igual programas sociales para las personas que están en extrema pobreza. Y no se trata de reducir a un bono, sino de generar fuentes laborales, apoyar al empresariado privado que logre ingresar a zonas periféricas, que logre ingresar a poblaciones indígenas, donde se pueda de alguna forma generar una suerte de desarrollo sostenible, sustentable, pero que dé oportunidades a la gente. No se va a solucionar el tema con un proyecto de ley, importante avance significativo con seguridad, si es que el Estado no toma en cuenta las causas esenciales y principales que están generando que nuestras compañeras, niñas, adolescentes, sigan siendo entregadas como una dote a, lo siento, pero a viejos que lastimosamente abusan de ellas. Y la sociedad también tiene un papel, fundamental, tenemos que vigilar. Y la familia, Claudia. Defensores de derechos humanos, periodistas, autoridades, legisladores, toda esa gente en las redes sociales que también se puede preocupar y contribuir a una ola de apoyo, de protesta también contra todo esto, ¿no? Sí, idealmente, más allá de... Yo creo que la cárcel nunca soluciona los problemas sociales, en algún caso sí son necesarios, pero lo que necesitamos demandar de la sociedad es preocupémonos por todo lo que genera la extrema pobreza o lo que genera la pobreza a nivel social, no como dato estadístico, no para ver si subió o no subió el PIB, no para ver si la banca está ganando más o está ganando menos, sino si nuestras políticas económicas tienen una mirada social y están logrando disminuir estos peligros y estas vulnerabilidades en las que se encuentran todavía hoy, 2024, ya a más de una década, casi 2 décadas del gobierno del Movimiento al Socialismo, y están logrando cambiarle la vida a estas menores. Muchas gracias, Nadia Cruz, por esta información y por lanzar estos elementos para la reflexión en la sociedad, en una sociedad que tiene responsabilidad. Todo esto es producto de todos nosotros, no solamente de un gobierno, sino del conjunto de quienes hacemos país. Nadia Cruz, ex defensora del pueblo, ex viceministra de Justicia y hoy una siempre defensora de los derechos humanos, por eso le invitamos. Gracias, Nadia, por venir hasta acá. Muchas gracias, Claudia. Solamente un mensajito a la población. Yo he visto el último desbande que hubo en redes sociales sobre el caso del Papirri, lo digo abiertamente, y me parece bien que hoy se hable de estos temas y que
se haya bajado la naturalización de este tipo de relaciones de subordinación. Es importante, pero deberíamos dar un paso más. Además de la crítica, además de la indignación, veamos qué es lo que pasaba antes y cuáles son las medidas de remediación ahora. Hay proyectos de ley importantes, aquellos que plantean la imprescriptibilidad de delitos de violencia sexual contra menores, que permiten generar o darles el derecho a la verdad a víctimas de hace 2, 3, 4 décadas atrás, sin que se genere una sanción evidentemente penal, pero sí que nos permita restablecer o reparar los daños de las víctimas. Ojalá, como sociedad, demos, además del paso de hablarlo, además del paso de juzgar, de exigir a las instituciones o aparatos del Estado que también den un paso más. El Ministerio de Culturas no se puede quedar con un comunicado de indignación, debería haber hecho algo más. Muchas gracias. Qué valiente, gracias Nadia Cruz, qué valiente.